Bueno, hoy les quería hablar acerca del azufre. Les quería hablar acerca del azufre más que todo cuando forma los óxidos o de ahora en adelante cuando forma los diferentes compuestos. ¿Por qué en particular el azufre? Porque para la nomenclatura, en vez de usar la palabra, la raíz del nombre azufre, lo que tenemos que usar es la raíz, pero de su nombre en latín. Entonces, fíjense, el nombre en latín del azufre es sulfuro, sulfur, ¿sí? Por otro lado, ya que vamos a hablar del azufre y vamos a hablar de los óxidos o sea, de los óxidos que va a formar, tenemos que tener en cuenta los estados de oxidación. Para tener en cuenta los estados de oxidación, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que fijar en la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿qué dice? Dice que el azufre tiene tres estados de oxidación. El 2, fíjense ahí que les marco, el 4 y el 6. Como también se los anoté acá. Los estados de oxidación del azufre son 2, 4 y 6. ¿Qué particularidad tiene el azufre cuando forma los óxidos? ¿Por qué se los quiero aclarar? Porque es lo que estuvimos hablando en la última clase que por ahí no sé si quedó tan en claro. Fíjense, el azufre al tener tres estados de oxidación puede formar tres compuestos diferentes con el oxígeno. Puede formar este primero, que ustedes van a tener que ver cómo se llama, puede formar este, el segundo, o este tercero. Para la nomenclatura y para saber qué tipo de compuestos formó el azufre con el oxígeno, obviamente que ya sabemos que son óxidos porque son compuestos binarios en donde está presente el oxígeno. El segundo paso a tener en cuenta para saber, para poder nombrarlo, es el estado de oxidación. Como ya dije antes, el azufre tiene tres estados de oxidación, 2, 4 y 6. Si nos centramos en el primer caso, fíjense que lo voy a ampliar. La nomenclatura según su atomicidad es fácil, monóxido, un oxígeno de azufre, pero el tema es empezar a ver según numeral stock o la tradicional, acuérdense que tengo que tener en cuenta qué valencia está usando, qué estado de oxidación está usando. Entonces, yo al mirar que un solo átomo de azufre se unió a un solo átomo de oxígeno, sabiendo que los estados de oxidación son 2, 4 y 6. Y sabiendo que el oxígeno, su único estado de oxidación es 2, ya puedo saber qué valencia o qué estado de oxidación está utilizando el azufre en este caso. Yo diría, si el único estado de oxidación que tiene el oxígeno es 2, va a actuar, con una carga negativa de -2. Si necesito un átomo de cada uno, asumo que el azufre en este caso está usando el +2. +2 menos 2 es 0. Una molécula de cada uno, obviamente que formó un átomo, de cada uno, obviamente formó una molécula neutra. ¿Qué pasa en estos casos cuando yo primero me parto del estado de oxidación y después formo el compuesto? Ustedes me dirán, entonces acá no sirve la reglita de cruzar. El estado de oxidación de uno lo pongo en la atomicidad del otro y el estado de oxidación del otro átomo en la atomicidad de que lo acompaña, no serviría, pero sí sirve. Tengo que tener en cuenta esto. Como son dos números pares, los pude simplificar. Entonces, fíjense, si yo cruzo el 2, acá tendría que poner un 2. Y si yo cruzo el 2, tendría que poner también un 2. ¿Qué pasa con estos dos? Se simplifican. Los puedo simplificar. 2 dividido 2 me va a dar 1, 2 dividido 2 me va a dar 1. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que esta molécula voy a utilizar un solo átomo de cada elemento. Con un estado de oxidación +2 y un estado de oxidación -2, esto me da 0. Puedo corroborar cruzando y simplificando que voy a llegar a lo mismo, ¿se entiende? Si yo en realidad, les quiero plantear esto, tengo la molécula y yo sin mirar las tablas, sin mirar nada, no tengo la tabla periódica y no tengo nada y quiero usar la regla de cruzar, diría esto. Y fíjense que es lo equivocado, por eso hablo particularmente del azufre y la simplificación. Asumo que acá hay un 1, asumo que acá hay un 1, cruzo, es lo mismo, si puedo bajar quiere decir que también si puedo bajar el estado de oxidación, puedo subirlo, el 1 que está acá lo pongo ahí, el 1 que está acá lo pongo ahí, y me podrían llegar a decir, y bueno, miren, esto también da 0, ¿sí?
perdón, esto también da 0, fíjense. Pero ¿en qué me estoy equivocando ahí? Al decir que también da 0 y que podría ser que el azufre está usando un estado de oxidación 1, en que no son los estados. O sea, el azufre no tiene un estado de oxidación 1 y el oxígeno tampoco. Entonces, me confundiría pensar que están utilizando los estados de oxidación de ir de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque no son los correctos. Entonces, sí, tengo que pensar en qué es lo correcto, en que en realidad está usando sus estados de oxidación menores, el azufre está utilizando el menor estado de oxidación, y una vez que crucé, tuve que simplificar. ¿Se entendió eso? Parece que hay mucho lío acá, pero lo que quiero que quede claro es esto. Miren, borro. ¿Qué queda claro? Que los estados de oxidación se pueden simplificar la atomicidad. La relación acá es 1 a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tengo un estado de oxidación más 2 menos 2, la molécula ya es neutra. Uso un átomo de cada uno. ¿Por qué hablo? Este parece fácil porque si yo después corroboro en la tabla periódica me van a decir, claro, el azufre no tenía un estado de oxidación 1, o sea que me estaba equivocando, no puedo utilizar esa reglita en este caso. ¿Por qué voy a este caso? Porque fíjense, la mayoría de ustedes, de los alumnos, se equivocan en esta molécula. Por eso la quiero corroborar. Yo me paro acá y digo, agarro este color y digo, bueno, tengo un 2, tengo un 2. Entonces, la atomicidad pasa a ser el estado de oxidación del otro elemento. Miro la tabla periódica. Miren, la tabla periódica me dice, sí, el azufre tiene un 2, así que ya está. Me quedo acá y digo, utilizo el 2, es la menor valencia, entonces diría que este es el eh, anhídrido, ¿sí? Hiposulfuroso. ¿Por qué hiposulfuroso? Porque según lo que yo estoy acá viendo, utilizó de 3 valencias la menor. Entonces, cuando yo tengo 3 valencias, utilizo la menor, tengo que empezar con el prefijo hipo, con el sufijo oso y con la raíz del nombre, que en este caso, como que lo haré al principio, en vez de poner la raíz como si fuera el azufre, utilizo su nombre en latín, sulfuro. Entonces es sulfuroso. ¿Se entendió eso? Pero ¿qué pasa? Paré acá y me estoy equivocando. ¿Por qué me estoy equivocando? Porque yo antes les dije a ustedes que en realidad este es este, este que les estoy mostrando acá es el anhídrido hiposulfuroso. Acá está utilizando la valencia 2, no acá. Entonces, no me puedo frenar acá, tengo que terminar de corroborar, tengo que darme cuenta que los estados de oxidación del azufre son pares y que se pueden simplificar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Miren cómo me doy cuenta. Si yo acá tengo un 1, si yo acá asumo que tengo un 1, cuando cruzo la valencia, acá me va a quedar un 1. Entonces ahí detecto el error. Digo, claro, el azufre puede tener 2, pero el oxígeno no tiene un estado de oxidación 1. ¿Se entendió eso? Entonces, en este caso, esa reglita de cruzar para determinar atomicidad o cruzar para determinar valencias no me está sirviendo. ¿Pero por qué? Porque tengo que entender que la atomicidad, cuando llego a la molécula, cuando tengo que formar la molécula, si están en números pares, se puede simplificar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Fíjense, si yo tengo este compuesto, miren lo que voy a hacer. Primero voy a borrar este nombre porque este nombre es equivocado. El anhídrido hiposulfuroso, ¿saben cuál es? Es este, el que estábamos hablando antes. El anhídrido hiposulfuroso es cuando utiliza su menor valencia y es una relación 1 a 1. ¿Por qué? Porque está utilizando la valencia 2 y el oxígeno está utilizando su valencia menos 2. El anhídrido, ¿cuál es esta molécula ahora que yo les voy a plantear acá? Acá. ¿Cuál es esta? En donde voy a volver a usar la goma para no confundirlos y que ustedes vean. Fíjense, si yo corroboro y subo los estados de oxidación para ver qué valencia usó el azufre, me estaría equivocando. ¿Por qué? Porque en realidad el oxígeno no tiene una valencia 1. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar, ¿cuál usa? ¿La 2, la 4 o la 6? Y bueno, miren qué fácil. Si yo tengo 2 átomos de oxígeno, que cada uno de esos átomos tiene un estado de oxidación menos 2, multiplico 2 átomos de oxígeno, cada uno con un estado de oxidación menos 2, en total me da menos 4. Ahora pienso, el azufre usó uno solo, tengo un solo azufre, o sea que tengo que tener un más 4 para que esto me dé 0. ¿Tiene valencia 4? Sí. ¿Cuál es? La del medio. ¿Por qué? Porque tiene 2
4 y 6. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Este compuesto se llama anhídrido. Hipo-oso es la menor de 3. Oso es la del medio, así que este es sulfuroso. Utilizó su valencia del medio. Fíjense que corroboro que un solo átomo de azufre con dos átomos de oxígeno, que cada uno tiene una valencia de -2, formo una molécula neutra. Si ustedes, esto es porque parto de la molécula y tengo que nombrarla. Ahora, si yo tendría que formar esta molécula, me dicen anhídrido hiposulfuroso, fíjense lo que hago. Pongo el átomo, que es el azufre, porque sulfuro viene del nombre en latín, pongo el oxígeno. Yo siempre sé que el oxígeno tiene un estado de oxidación -2 y el azufre termina en oso. Verifico en la tabla periódica, como tengo 3, la terminación en oso es su valencia del medio, es +4. Entonces digo, +4 menos 2, esto no me da 0, esto me da +2. Entonces, ¿cómo hago para que me dé 0? Pongo 2 átomos de oxígeno. 2 por 2, -4, y ahí sí ahora me está dando una molécula neutra. Si no me doy cuenta de encontrar esto, cruzo las valencias, fíjense, voy a borrar, cruzo las valencias y simplifico. ¿Qué significa? Miren, dejo el azufre. Valencia +4, valencia -2. La valencia de uno de los átomos es la atomicidad del otro. La valencia del otro es la atomicidad. Cruzo. Como veo, perdón, que los dos son números pares, simplifico. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Y ahí me quedó la molécula del anhídrido sulfuroso. Un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Me puedo dar cuenta sin cruzar, o si cruzo después me tengo que dar cuenta de simplificar. Por último, vemos el tercer óxido que pueden formar. Al determinar la valencia, pasa lo mismo. Si utilizo la regla de cruzar, miren, a ver, utilizo la regla de cruzar, digo, bueno, acá tengo un 3, lo pongo acá. Acá tengo un 1, lo pongo acá. Entonces, se me presenta una duda. ¿Tiene el azufre valencia 3? Y no, no tiene. Fíjense que vuelvo acá al azufre, tiene solo la valencia 2, 4 y 6. Entonces, ¿qué tengo que entender de esto? Que me estoy equivocando. En algo me estoy equivocando, no me sirve. Entonces ahí digo, claro, ¿por qué? Porque este es un tipo de molécula que se tiene que simplificar. Entonces, ¿cómo la simplifiqué? Miren, fíjense lo que pienso ahora. Si yo tengo, las valencias son 2, 4 y 6, y el oxígeno siempre tiene -2, hago 3 por -2, esto me da -6, y de azufre uso un solo átomo, o sea que me da +6 por -6, 0. Acá está utilizando su mayor valencia. ¿Cómo se llama? Tiene 3 valencias, utiliza la mayor de las 3, tengo que utilizar la terminación ico. Entonces es el anhídrido sulfúrico.